Hola, ¿qué tal, amigos? Seguimos en el segundo de los eventos en directo que teníamos programados para hoy y en esta ocasión tenemos a Eduard Gil, que es el manager de algo que me pareció muy curioso. No conocía, no tenía conocimiento ni siquiera de lo que era un clúster y bueno, una persona de tu equipo se puso en contacto con nosotros y la verdad que nos pareció una idea y una iniciativa muy potente y muy a tener en cuenta, que creo que debería de exportarse a cualquier rincón del mundo. Entonces, bueno, me gustaría empezar, por ejemplo, que nos contaras un poquito sobre ti y luego ya, si quieres, entramos en materia. ¿Qué haces tú en tu día a día, Eduard? Bueno, yo soy el Cluster Manager del Clúster Audiovisual de Cataluña. Esta idea no es nueva, es una idea que vino de Harvard, de Michael Porter, un profesor de Massachusetts. Ya vino, es una idea de los años 90. Es una idea de entender la economía por sectores y de forma transversal. Es decir, los clústeres recogen toda la cadena de valor que existe en un sector y son sectoriales y territoriales. Es decir, en Europa, la mayoría de regiones de Europa existen los clústeres de diferentes sectores y todos los clústeres son regionales de su territorio, son empresas de su territorio y son de un solo sector, ¿no? En el caso del Clúster Audiovisual de Cataluña son empresas catalanas y del sector audiovisual. Pero también existen en toda España, hay otros clústeres audiovisuales, por ejemplo el Clúster Audiovisual de Canarias, Clúster Audiovisual de Galicia, País Vasco, Navarra y se acaba de crear el de Aragón ahora mismo. De hecho, estamos conectados también por una red de clústeres audiovisuales que es la Red CAU, con la cual colaboramos y estamos siempre en contacto. Perdona, pero tengo en la garganta, estoy ya, después de tantos días de ISER. Es último día de ISER. Sí. Vale, tenías un vídeo preparado que explica un poquito, no sé si preguntarte cómo funciona exactamente o cómo ayuda a las empresas, o vemos el vídeo. Sí, bueno, explico al principio. El Clúster Audiovisual de Cataluña es un clúster con más de 165 empresas. Es el clúster más importante ahora de Europa y es un clúster que este año vamos a hacer 10 años y bueno, recoge, como comentaba, toda la cadena de valor desde que somos productores de cine, de televisión, incluso de temas de agencias de comunicación, somos distribuidores, tenemos tecnología, integrated systems, formación, videojuegos, inmersiones, experiencias inmersivas de XR, VR, hologramas, etcétera, recogiendo toda esta cadena. En el vídeo lo explica muy fácilmente. Vale, pues si queréis, si quieres, el vídeo. Sí.
Bueno, pues como habéis podido ver en la presentación, hay mucho talento y es una iniciativa muy, muy chula. Y volviendo un poquito al funcionamiento del clúster, ¿cómo una empresa puede formar parte del clúster? ¿Cómo es por asociación o...? No, es muy sencillo. Todas las empresas en sus regiones deberían de pertenecer a un clúster. Es tan fácil como que se pongan en contacto con el clúster de su región, y si ocupas parte de esa cadena de valor, te aceptarán seguramente, porque al final los clústeres lo que tratamos justamente es, nosotros marcamos somos diferentes unos de otros. Al ocupar tantas verticales, las asociaciones son más verticales, ¿no? Hay asociaciones de Integrated Systems, asociaciones de productores, asociaciones de guionistas, etcétera, ¿no? Los clústeres entran de forma muy horizontal y no son tan reivindicativos de sector, porque sería imposible reivindicar 15 sectores, claro, sino que lo que funcionan es por proyectos. Nosotros hacemos hasta entre 35 o 40 actividades anuales con los mismos socios. Esta ELISE es una de esas actividades, y luego tenemos grandes proyectos donde implicamos muchísimos segmentos de estos proyectos, ¿no? Entre ellos también proyectos de talento. Tenemos un proyecto único a Europa, donde participan 35 universidades de Cataluña y de Europa, donde presentamos los trabajos de final de carrera delante de posibles inversores, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los grandes proyectos del clúster. Pero también la FIRA ISE es uno de estos proyectos y que con los que colaboramos muy estrechamente con Mike Blackman, con el director de la FIRA, y con su equipo, para representar sobre todo la industria local, ¿no? En estas firas internacionales que tenemos aquí. La verdad es que es una idea espectacular que creo que más de uno debería de tomar nota y debería estar presente en todos los rincones del mundo. Luego me comentaste también que hacíais como misiones, ¿no? O sea, os preocupáis por abrir puertas, ¿no? O crear vínculos con otros países. Bueno, igual que hemos liderado esta red estatal de clústeres, ahora estamos trabajando también liderando una red internacional de clústeres audiovisuales. Justamente ayer tuvimos el International Cluster Day aquí en el ISE, donde nos estamos poniendo en contacto con todos los clústeres europeos, pero más allá, incluso con clústeres del Canadá estamos también trabajando. Y la idea es también montar esta red de clústeres internacionales, porque es cierto que la internacionalización con lo del COVID ha hecho una marcha atrás, ¿no? Típica. Sí que las videoconferencias nos permiten hacer videoconferencias con países, pero un ejemplo de internacionalización ya un poco normalizada es por fin esta Feria ISE con una cierta normalidad, ¿no? El año pasado era para febrero, lo tuvimos que pasar a mayo, y aún en mayo habíamos tenido Omicron en febrero y aún la gente venía un poco con miedo. Sobre todo tenemos clientes y colaboradores que son de Asia y no podían, ya tenían muchas restricciones. Y este año aún hemos tenido algún problema falta porque hace un mes habían países asiáticos que tenían restricciones. Sí. Pero ahora por fin esto es lo que necesitamos para internacionalizar, ¿no? Que podamos viajar con nuestras empresas, hacer misiones, contactar presencialmente, sin dejar que la digitalización sea un instrumento más también para esta internacionalización, ¿no? Genial. Y ya para finalizar, el clúster audiovisual, ¿dónde tendría el foco a medio y largo plazo? ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, ahora nosotros somos muy visibles ya en territorio, representamos toda la cadena de valor dentro del territorio, todas las televisiones públicas como TV3, como Televisión Española de Cataluña, como las televisiones privadas, etcétera, están dentro del clúster. Todas las productoras, las empresas de integradoras como es la FIRA ISE también. Y el siguiente paso ahora que estamos trabajando mucho es justamente la internacionalización, tener mucha más visibilidad de nuestras empresas en Europa. Cataluña es un ecosistema especial en el audiovisual, no es un éxito del clúster tener más de 165 empresas en el clúster, sino que tenemos un ecosistema audiovisual muy potente desde hace muchos años. El hecho es que la FIRA ISE también ha escogido este territorio para poder estar.
Y ahora lo que queremos es que internacionalicen nuestras empresas, que sean más conocidas en Europa y más allá del Atlántico también. ¿Por qué no? Pues nada, yo os animo a seguir trabajando igual de bien y nada, espero que nos podamos ver el próximo ISE y sean Fantástico. 300 empresas las que estén ahí en el clúster ya y haya muchos clústeres audiovisuales por todas partes, porque desde luego que es una pena y con lo mal que se ha pasado por culpa de la pandemia, es una pena que no hayan más. Bueno, cuando hubo pandemia, justamente los clústeres es cuando tenían todo su sentido, ¿no? Y estuvimos ahí ayudando sobre todo en temas de subvenciones COVID para el sector, conectándonos cada día con todos nuestros socios, viendo qué problemas tenían, viendo cómo podíamos ayudarlos, montando networkings para que también son lobby a nivel institucional, trabajamos mucho todo el tema institucional, en el buen sentido de la palabra, de poner nuestro sector como sector estratégico de país y que ya hayan políticas presupuestarias dirigidas a nuestro sector. La importancia que merece realmente. Pues así. Vale, pues bueno, por mi parte, Eduard, agradecerte este ratito y nada, nos vemos ahora en el próximo live, que además ya creo que es el último, el número 20. Así que nada, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Venga.